Estamos hablando de una serie de predicaciones, mis hermanos. Esta serie de predicación se llama Aprendiendo a confiar en Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. A medida que va pasando el tiempo de que hemos sido o que somos cristianos, mis hermanos, el devenir natural, mis hermanos, es que podamos confiar más en Dios. Pero a veces no sucede así. A veces, mis hermanos, pues sabemos de Dios, conocemos acerca de Jesucristo, pero no le confiamos todas nuestras cosas. Y la mejor manera de aprender a confiar en Dios es cuando tenemos algún lío, algún problema, alguna dificultad, aprendemos a confiar en Dios, mis hermanos. Y muchas de las circunstancias difíciles en nuestras vidas vienen por eso, mis hermanos, porque tenemos que aprender a confiar en Dios y Dios las permite en nuestras vidas, mis hermanos. Y la verdad es que tenemos que aprender a confiar en Dios. Entonces, les invito a inclinar sus rostros, mis hermanos, vamos a orar. Gracias, Señor, porque eres bueno, para siempre es tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad, tu cuidado, tu perfecto amor. Gracias, gracias, Señor. Te pido, Padre Celestial, que tu palabra sea predicada de manera adecuada hoy. Y que, Señor, tu palabra llegue a los corazones de mis hermanos y allí tu palabra fortalezca, anime, tu palabra dé sabiduría, tu palabra consuele, que tu palabra, mi Señor, haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. Y como dice tu palabra, que no vuelva vacía a ti, que tu palabra no vuelva vacía a ti, Señor. Esto es lo que pedimos y rogamos en esta mañana. Mi Señor, te pido, por favor, que tú seas exaltado en esta predicación, que Cristo Jesús sea honrado y que, Padre Celestial, tu palabra sea exaltada en nuestros corazones y vidas. Concede que al salir de este lugar salgamos más decididos a poner por obra tu palabra. Ayúdanos en esto, mi Señor, y también te pido que en el Espíritu Santo me dejes compartir tu palabra de manera adecuada, de tal manera que tú recibas honra y gloria y mis hermanos sean edificados. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. El título de la predicación en esta mañana, mis hermanos, es ¿qué hacer cuando no tengo confianza en Dios? ¿Qué hacer cuando no tengo confianza en Dios? Saben, mis hermanos, en todo momento debemos aprender a confiar en Dios. Debemos aprender a confiar en nuestro Señor en todo momento, mis hermanos. Esto es lo que la palabra de Dios nos invita a confiar en Dios. Si ustedes ven este pasaje, mis hermanos, Salmo 62:8, yo les pido que lo leamos. Vamos a leerlo, mis hermanos, está en la parte superior de su pantalla o en su boletín. Salmo 62:8 dice así: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Saben, mis hermanos, este texto está en la portada de nuestros boletines. De hecho, es nuestro texto lema de la iglesia, mis hermanos. Ustedes lo ven, el Salmo 62:8. La idea, mis hermanos, es que en toda circunstancia, en todo momento, podamos abrir nuestro corazón delante de Dios y buscar refugio. Esa es la idea. En cualquier circunstancia de tu vida, en cualquier momento, en cualquier temporada, tú debes estar dispuesto a abrir tu corazón y declarar verdaderamente que Él es tu refugio. ¿Cómo puedes decir que verdaderamente es tu refugio si tú vas a Él? Si tú pones tu confianza en Él. El Salmo 62:8, en esta versión, mis hermanos, en la Nueva Traducción Viviente, lo tienen ustedes, déjenme leérselo, dice, es el mismo en otra traducción de la Biblia, dice: oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento, dile lo que hay en tu corazón, y lo dice por una razón. Es lo mismo que dice el versículo, mis hermanos, en la otra versión de la Reina Valera 60. La razón por la cual podemos decirle a Dios todo lo que hay en nuestro corazón es porque es Él nuestro refugio, es nuestro refugio. Y así debemos considerarlo, mis hermanos, debemos considerarlo así.
Debemos considerar que Dios es nuestro refugio y debemos confiar en Él en toda circunstancia. Pero saben, mis hermanos, es fácil confiar en Dios los domingos, cuando estamos reunidos aquí. Y dice, sí, confío en Dios. Pero es más complicado cuando a lo largo de tu semana, el lunes o martes, se te presenta alguna circunstancia, cualquiera que sea, o estás preocupado, o estás angustiado, o tuviste un problema automovilístico, o tuviste un problema familiar, o estás enfermo, lo que sea. Allí es, mis hermanos, cuando se complica más en confiar en Dios. Es allí, es más fácil hacerlo en domingo, cuando estamos aquí todos sentados y están escuchando esta predicación, y tú puedes decir, sí, confío en Dios, pero ¿qué tal en la semana? Entonces, mis hermanos, de verdad debemos aprender a confiar en Dios. A veces hay cosas, mis hermanos, que están en nuestros corazones, en nuestras vidas, que nos impiden confiar en Dios, mis hermanos. Y esto es algo, déjenme decirte, que tú y yo vamos a enfrentar una y otra vez. ¿Te ha pasado? A mí también me ha pasado, mis hermanos. A veces estoy confiando en Dios muy bien, pero hay momentos en que me siento que no confío en Dios. Así me siento. Así es como me siento a veces, y seguramente tú también te sientes así. No tienes ganas de confiar en Dios o no confías en Dios por lo que hay en tu corazón, por las circunstancias que tú estás viviendo, mis hermanos. Entonces, la idea, mis hermanos, y lo que pretendo es que podamos responder esta pregunta hoy en esta mañana, mis hermanos. Esta pregunta, ustedes la tienen allí. ¿Qué puedo hacer cuando no tengo fe? ¿Qué puedo hacer cuando no tengo confianza en Dios? ¿Cómo puedo volver a tener confianza en Dios? ¿Cómo puedo revitalizar mi vida para que estar confiando en Dios? Y mis hermanos, no quiero darles una receta porque no lo es. No, tampoco tengo todas las respuestas. Lo que sí, mis hermanos, quiero compartirles es un proceso. Lo que quiero compartirles es un proceso en lo que tenemos que hacer, lo más importante que hacer para que tú y yo podamos tener confianza en Dios. En este proceso, no es una receta otra vez, no es una serie de pasos, mis hermanos. Es un proceso en el cual tú y yo tenemos que caminar constantemente, y son cosas a las cuales tenemos que prestar atención. Entonces, quiero, mis hermanos, en primer lugar, hablarles acerca de este proceso, estas cosas que podemos hacer cuando nuestro nivel de confianza en Dios está abajo. Y a continuación, mis hermanos, lo que quiero hacer es algunas cosas, pasos prácticos, algunas cosas prácticas, mis hermanos, que podemos hacer en determinadas situaciones para confiar en Dios. Entonces, mis hermanos, esto es lo que quiero compartirles en esta mañana. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando no tengo fe, cuando no tengo confianza en Dios? En primer lugar, mis hermanos, lo que puedo hacer es recordar que la confianza no es una emoción, la fe no es una emoción. La confianza en Dios, mis hermanos, no es una emoción. Tú no tienes que sentir fe. No se trata de esto, de sentir fe. No se trata de sentir confianza en Dios, mis hermanos. Y todo es por una razón, porque la confianza, la fe, no es una emoción. Es decir, mis hermanos, no se trata de que yo me sienta más cerca de Dios todos los días. Hay veces que me siento así, hay veces que no. Sin embargo, en ambas situaciones puedo tener confianza en Dios, puedo tener fe. No se trata de cómo te sientas o cómo me sienta yo, mis hermanos. No se trata de tener un sentimiento espiritual o una sensación de realidad sentimental de que ahora sí estoy confiando en Dios. No se trata de esto, mis hermanos. La fe, la confianza no es un sentimiento. De lo que se trata, mis hermanos, es de una decisión, es de un acto de la voluntad, es de una acción. Es de esto, mis hermanos. Tú decides tener fe o no. No se trata de un sentimiento, va más allá de esto. Puede estar involucrados sentimientos, pero no se trata de un sentimiento. Se trata, mis hermanos, la fe, la confianza en Dios, de un acto de la voluntad y de una acción. Así es esto, mis hermanos. Jesús el Señor habló con sus discípulos la noche antes de morir, mis hermanos. Él sabía, el Señor Jesucristo, que iba a ser puesto en una cruz. Y mis hermanos, los discípulos se sentirían desvalidos, se sentirían abandonados, mis hermanos. Así pues,
antes de que suceda esto, Jesús habla con ellos y les pone claro cuál es la situación que van a vivir y qué es lo que tienen que hacer. Si ustedes se fijan, Juan 14:1, mis hermanos, nos lo dice. Jesús les dice: cuando pasen estas cosas, cuando me crucifiquen y yo no esté con ustedes, cuando pasen esto, Jesús les está diciendo allí: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Jesús les dice: se van a sentir de esta manera, no se turbe vuestro corazón, no se llenen de angustia, no hagan esto. Sin embargo, tienen que hacer otra cosa, tienen que confiar en Dios y tienen que confiar en mí, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la cosa que uno esté viviendo, mis hermanos. Déjenme decirles, mis hermanos, si tú vas a confiar en Dios, si tú y yo vamos a confiar en Dios, mis hermanos, déjame decirte, no hay una fórmula para esto. Pero lo que tenemos que hacer es que a través de las circunstancias tenemos que seguir confiando en Él. A través de la circunstancia de la vida tenemos que seguir confiando en nuestro Dios, mis hermanos. Quizás para algunos esto sea lo más importante. ¿Cómo puedo confiar en Dios en los altibajos de la vida? A veces estoy bien y a veces estoy mal. En los altibajos de la vida, ¿cómo puedo seguir confiando en Dios? ¿Cómo puedo hacer esto? Mis hermanos, déjenme decirles, yo puse una lista de verificación. Hay 3 cosas que tenemos que verificar en nuestras vidas, mis hermanos. 3 áreas de verificación. ¿Por qué es importante, mis hermanos, esto? Porque es importante comprobar el nivel en la que estamos en lo físico, en lo emocional y también en lo espiritual. Tenemos que comprobar cómo estamos en estas áreas. Por ejemplo, mis hermanos, si yo en un área, mis hermanos, no estoy bien, son 3 áreas, y déjenme decírselas, se las voy a poner de una vez. Tengo que verificar lo físico. Segundo lugar, tengo que verificar lo emocional. Y tercero, tengo que verificar lo espiritual. Son 3 cosas que tengo que verificar en mi vida. En primer lugar, déjenme decirles, mis hermanos, por ejemplo, si yo no estoy bien en lo físico, no puedo tratar de remediar esa situación física de salud con una cuestión espiritual. No lo puedo hacer. Supongan ustedes, mis hermanos, que tengo diabetes y me baja el azúcar. Algunos, los diabéticos, a veces les baja el azúcar, ¿no es así? Alguna persona que sea diabética, le baja el azúcar. Entonces yo no puedo dar una respuesta espiritual a esta situación. No puedo decir, bueno, me bajó el azúcar, entonces voy a ayunar y voy a orar para que me suba el azúcar. No, no es así. Si yo estoy verificando algo en mi cuerpo, mis hermanos, tengo que dar una respuesta física. Lo mismo sucede en lo emocional o en lo espiritual, mis hermanos. Así sucede. Entonces, mis hermanos, tengo que hacer una cuestión de verificación. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir, mis hermanos, en estas 3 áreas, me va a permitir, mis hermanos, aprender a confiar más en Dios. En primer lugar, mis hermanos, tengo que verificar lo físico. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algo que tengo que hacer con mi vida, hay algo que tengo que hacer para resolver este problema físico en mi vida. Es decir, si estoy obeso, tengo que hacer algo, o estoy mal, me siento mal. No puedo, mis hermanos, verdaderamente no puedo yo dar una respuesta espiritual a algo físico que me está afectando. No funciona así. Es la respuesta equivocada al problema. Esa es la respuesta. Por ejemplo, mis hermanos, Elías, el profeta, después de tener un gran éxito espiritual, en la Biblia nos dice, mis hermanos, que corrió delante del carro del rey Acab, corrió una gran distancia, después de haber tenido un encuentro espiritual de poder con 850 profetas de Baal, mis hermanos. Él tuvo un encuentro de poder y luego oró para que lloviera y luego corrió delante del carro del rey. Uno podría pensar, mis hermanos, que era un hombre de gran resistencia. Sí, seguramente lo era, pero también se cansaba.
Y cuando llegó la amenaza de la reina Jezabel que le iban a matar, él huyó y se sentía realmente mal. Empezó a decir, a tener conmiseración de él mismo: nadie ha quedado, solo yo, me buscan para matarme, estoy aquí solo. Y empezó a tener cuestiones de autocompasión. ¿Qué es lo que necesitaba Elías, mis hermanos? Lo que necesitaba Elías era descansar. Eso es lo que necesitaba dormir, necesitaba descansar. Y déjenme decirles, mis hermanos, después de hacer esto, caminó, después de descansar, el Señor lo procuró, dice la Escritura, mis hermanos, que un ángel le despertó y le dijo: Elías, come. Encontró una torta allí con agua, y comió esa torta y agua y se durmió. Y otra vez el ángel le despertó: Elías, levántate, come. Y volvió a comer, mis hermanos, y dice la Escritura que con esa clase de comida caminó 40 días hasta el monte de Dios. ¿Qué es lo que necesitaba Elías, mis hermanos? La verdad es que no necesitaba ponerse en una situación de oración. Lo que necesitaba Elías era dormir, era descansar. Hay situaciones, les comento esto, porque hay situaciones en nuestras vidas que hacen, mis hermanos, que tengamos nuestra energía baja, que estemos abajo. Y no se trata de una cuestión espiritual, se trata de una situación física. Hay que descansar. Y tienes que verificar lo físico. En segundo lugar, mis hermanos, hay que comprobar lo emocional. Quizás tú estás pasando por una situación emocional en tu propia vida ahora mismo. Estás pasando por algo. Por ejemplo, cuando un hijo se casa o llega un nuevo hijo a la casa, mis hermanos, un bebé, también uno pasa por una situación emocional. O cuando alguien, mis hermanos, está pasando alguna situación en la casa, hay un sentimiento a veces de pérdida. Y ese sentimiento de pérdida no tiene que ver, mis hermanos, con la fe. Ese sentimiento de pérdida tiene que ver con lo que está pasando allí en tu casa. Por ejemplo, cuando algún hijo, mis hermanos, se casa, es lo que se llama el síndrome del nido vacío. Los hijos comienzan a irse, comienzan a hacer sus cosas y la casa comienza a quedarse sola. Y hay un sentimiento de pérdida. ¿Qué es lo que sucede, mis hermanos? Uno tiene que analizar estas cosas. Uno verdaderamente tiene que analizarlo, darse cuenta de lo que está pasando allí para que Dios trabaje en esa área en nuestras vidas. Y por último, mis hermanos, hay que comprobar lo espiritual. Hay que comprobar, mis hermanos, tal vez alguien está teniendo problemas para confiar en Dios y se siente lejos de Dios porque realmente está lejos de Dios. Es decir, mis hermanos, si Dios te ha pedido que hagas algo y no lo has hecho, es decir, has sido desobediente, estás lejos de Dios. O no has estado pasando tiempo con Dios, no has orado, no has leído la Biblia, no has estado hablando con Dios en absoluto, no te has reunido con otros cristianos. Déjame decirte, no es extraño que tú te sientas lejos de Dios. No es extraño. Entonces, mis hermanos, tenemos que ir a través de esta lista de verificación en nuestras propias vidas. Es muy sencilla, mis hermanos, pero puede ser increíblemente útil para darnos cuenta de cómo confiamos en Dios, mis hermanos. Pero lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la confianza, la fe en Dios, no es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión. Tú decides confiar o no en Dios. Es eso así. Es un acto, es una acción, mis hermanos, de manera deliberada. Tú tienes que tomar una decisión. Y entonces, eso es lo primero que tenemos que entender, mis hermanos. En segundo lugar, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Está un poco alto allí el título de la diapositiva, pero déjenme decírselos, mis hermanos, pondré en mi corazón el amor de Dios. Si lo pueden completar. Pondré en mi corazón el amor de Dios. Es decir, tú te das cuenta de las circunstancias que estás viviendo y sea cual sea el sentimiento que tú tengas, sea cual sea lo que tú sientas, déjame decirte esta verdad.
Dios te ama, Dios nos ama, sea como sea que tú y yo nos sintamos, mis hermanos, sea como sea. Al principio del culto leímos este pasaje, mis hermanos, de Efesios 3, del 16 al 18, mis hermanos. Y déjenme leérselos. Dice allí el apóstol Pablo: pido en oración. Él está orando por la iglesia que está en la ciudad de Éfeso. Y dice: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos Dios los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. ¿Sabes? Esta es una oración que tú y yo deberíamos hacer. Deberíamos hacer: Señor, te pido que yo en mi interior sea fortalecido. De tus inagotables recursos, te pido que yo sea fortalecido en mi interior. Eso es lo que está orando el apóstol Pablo. Pero luego agrega, mis hermanos, dice: entonces Cristo, versículo 17, habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. A medida que confíes en Él, Cristo irá habitando más y más y más en tu corazón. Y agrega, mis hermanos, echarán raíces profundas en el amor de Dios, y estas raíces profundas los van a mantener, ¿cómo, mis hermanos? Fuertes, fuertes. Las raíces profundas en el amor de Dios te mantendrán fuertes, y entonces sí, tú y yo podremos comprender cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es el amor de Dios. Si nuestras raíces, mis hermanos, si hay raíces profundas en el amor de Dios, estas raíces nos van a permitir estar fuertes. ¿Por qué no subrayas esto? Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Por favor, subráyalo allí en la hoja, subráyalo. Déjenme decirles esto, mis hermanos: es posible que tú hoy mismo te sientas lejos de Dios. Quizás te sientas lejos de su amor. Pero lo que tenemos que entender, mis hermanos, es que Dios nos ama, no importa cómo tú y yo nos sintamos. Porque no se trata de sentir, se trata de entender la verdad de Dios. De eso se trata. La Biblia nunca nos dice cuando sientas, no. La Biblia nos dice cosas, mis hermanos, pero nunca nos dice cuando sientas hacer algo, hazlo, no. Si te dice algo, si te dice perdona, perdona. Si alguien te ofende, perdona. No te dice hasta que sientas perdonarlo. La Biblia nunca nos habla de sentir, y lo que tenemos que entender es que Dios nos ama, no importa cómo tú y yo nos sintamos. Entonces, en vista de esta verdad de que Dios nos ama, de lo que se trata es que tú y yo abramos nuestro corazón a Él. Se trata de que abramos nuestro corazón a Él, mis hermanos. Dios nos ama a pesar de todo. Y se trata de un amor, mis hermanos, a pesar de todo. No importa lo que tú hayas cometido o lo que yo haya hecho. No importa de esto. El amor de Dios es algo profundo, mis hermanos. De eso se trata. De esto se trata, mis hermanos, el amor de Dios. Entonces lo que tú y yo tenemos que hacer es poner nuestro corazón en las manos de Dios y en el amor de Dios. A veces llegan circunstancias en nuestras vidas, mis hermanos, complicadas, difíciles. No entendemos por qué, queremos saber todas las respuestas. Pero no se trata de saber todas las respuestas. De lo que se trata es de sentirse guiados por Dios y de su amor. En cierta ocasión, mis hermanos, un pájaro entró a la casa y intentaba salirse, mis hermanos, el pájaro, y daba contra los ventanales de la casa, quería salirse y rebotaba el pájaro y rebotaba y rebotaba y rebotaba. Entonces lo que yo hice, mis hermanos, fue abrir ventanas y agarré una escoba, no para pegarle al pájaro, ¿verdad?, sino para guiarlo, mis hermanos, y esto. Y fíjense, me acordé en ese momento, mis hermanos, o pensé que esa era una buena lección acerca de nuestras vidas, de lo que Dios hace con nosotros.
A veces, mis hermanos, estamos rebotando y rebotando y rebotando, pero Dios llega con su escoba y a veces nos parece amenazante, como el pájaro. Yo le trataba de hacer al pájaro guiarlo, mis hermanos, pero seguro al pájaro no le parecía que yo lo estaba guiando. Al pájaro seguro, mis hermanos, le parecía que yo quería pegarle. Y así sucede con nuestras vidas. Muchas veces, mis hermanos, estamos así, en alguna circunstancia, y entonces llega Dios con su escoba. Y es una escoba divina, mis hermanos, que puede ser en forma de una circunstancia difícil en nuestras vidas. Puede ser en forma de un problema de relación, de un problema de enfermedad, de un problema de financiero, lo que sea. Pero llega a nuestras vidas y lo que Dios quiere hacer, mis hermanos, es guiarnos a la salida. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, a la única salida, mis hermanos. Porque Dios sabe a dónde dirigirnos y dónde quiere llevarnos. ¿Y saben por qué lo hace? Por su amor. El amor y el cuidado de Dios, mis hermanos. La verdad es que tenemos que darnos cuenta que hay circunstancias en nuestras vidas que no entendemos. Y muchas veces nos preguntamos por qué. No entendemos qué pasa en nuestras vidas, no entiendo qué pasa en esta circunstancia, no entiendo por qué estoy viviendo esto. No lo entiendo. Pero déjame decirte, no se trata tampoco de entender todas las cosas, porque queremos tener todas las respuestas, y déjame decirte, jamás las vamos a tener. De lo que se trata de entender es que aún en medio de las circunstancias, de todas las cosas, Dios nos ama, mis hermanos. Dios tiene un profundo amor por ti, por mí. Y entonces lo que tú y yo tenemos que hacer es, mis hermanos, poner nuestro corazón en el amor de Dios. Si lo hacemos, mis hermanos, ganaremos en fe y ganaremos en confianza. Quizás no en entendimiento acerca de las cosas, pero sí ganaremos en fe y en confianza en Dios. Tercer lugar, mis hermanos, en tercer lugar, tenemos que poner nuestra mirada, nuestra atención en las cosas que permanecen. Pondré mi atención en las cosas que permanecen, en las cosas que son eternas, en las cosas que permanecen. Allí tenemos que fijar nuestra atención, mis hermanos. Muchas veces nosotros, mis hermanos, queremos resultados inmediatos y prácticos. A veces, mis hermanos, me invitan a dar alguna plática en algún curso de medicina estética para rejuvenecimiento cutáneo y esto. Y voy, mis hermanos, doy una plática allí y esto. Y a veces les hablo a las personas, mis hermanos, generalmente son médicos, mis hermanos, y lo voy a comentar aquí, de que en realidad estamos en una época, mis hermanos, en la que parecemos como niños. Es decir, quiero algo y quiero una satisfacción inmediata. Es decir, quiero que alguien me quite las arrugas de manera inmediata, rápida. Eso es lo que quiero. Y nuestra época está así, mis hermanos. Queremos una satisfacción inmediata. Eso es lo que queremos. Me acuerdo muy bien, mis hermanos, que en una ocasión una de mis hijas me pidió una cámara fotográfica, mis hermanos, para Navidad, que se la comprara. Bueno, hizo su cartita y pidió. Entonces yo entendí mal y compré una cámara fotográfica que tomaba fotos, mis hermanos, pero luego para poderlas ver, uno tenía que conectarla a la computadora. Y no, lo que ella quería era una cámara fotográfica de las Polaroid que toman la foto y luego inmediatamente sale uno con la foto para poderla ver allí mismo. Eso es lo que ella quería, ¿sí? Y me puse a pensar, ¿por qué quería esa foto, esa cámara? Por una cuestión de satisfacción inmediata. Quiero tomar la foto y verla inmediatamente. Ahora tenemos celulares, ¿no? Y vemos la foto y la tomamos inmediatamente. Pero tenemos muchas cosas así. Tenemos café instantáneo, tenemos sopa instantánea, tenemos muchas cosas así rápidas. ¿Por qué? Porque queremos una satisfacción inmediata de nuestras vidas. Y muchas veces, mis hermanos, no pensamos en las cosas eternas, pero debemos pensar en las cosas eternas, mis hermanos, aquellas cosas que permanecen, las que duran. ¿Cuáles cosas son estas, mis hermanos? Por ejemplo, déjenme decirles algunas cosas que son eternas y permanecen. Una es el amor de Dios.
El amor de Dios es eterno y permanece. Otra cosa también que permanece y que dura para siempre es la eternidad en la presencia de Dios para aquellos que son sus hijos. Eso permanece para siempre, es eterno. También, mis hermanos, lo que permanece y va a durar es la persona, el carácter que Dios está construyendo en cada uno de nosotros. Un carácter a semejanza de Cristo. Y déjame decirte, eso va a permanecer por la eternidad. ¿Qué otra cosa permanece? También la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna, también permanece, dura para siempre. Estos son solo algunos ejemplos, mis hermanos. Y la verdad es que deberíamos hacer como dice el pasaje de Colosenses 3:1, mis hermanos. ¿Lo podemos leer? Vamos a leerlo, dice allí, mis hermanos, este pasaje. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto es lo que deberíamos estar haciendo, mis hermanos. Es decir, si somos de Cristo y hemos resucitado con Cristo, entonces debemos poner nuestra mirada en las cosas que van a permanecer, en lo que es eterno, en lo que dura para siempre, mis hermanos. Aquellas cosas que son verdaderamente reales y que van a permanecer. Las cosas que Dios ha planeado, su amor eterno, su palabra, crecer en carácter a semejanza de Cristo. Estas son las cosas en las que debemos estar fijando nuestra vista, mis hermanos. ¿Saben? Estas cosas son verdaderamente reales. Y a veces fijamos nuestra vista en cosas que no son reales, mis hermanos. A veces fijamos nuestras vistas en cosas que no son reales y tergiversamos la realidad cuando no es algo que está pasando así. Por ejemplo, tú puedes sentir que en tu trabajo todo el mundo habla de ti. Por ejemplo, en ese día, todo el mundo habló mal de ti, cuando en realidad no fue así. ¿Qué es lo que está mal? Tu percepción de la realidad. Tú puedes decir, es que hablaron mal de mí. Alguien habló, o aquí en el templo, o allá en el trabajo, o en tu familia, o tus vecinos, alguien habló mal, cuando en realidad no fue así, pero tú te sientes así. Y déjame decirte, eso es algo irreal. Y a veces te enfocas en eso, te enfocas solamente en eso, en algo irreal. ¿Saben, mis hermanos? Tenemos que aprender a fijar nuestras cosas en las que son reales, verdaderas y eternas. Porque si lo hacemos en eso, mis hermanos, vamos a ganar ustedes y yo en confianza en Dios, en fe. Si fijamos nuestras cosas en las cosas que son eternas, las cosas de Dios, mis hermanos, entonces tenemos que hacerlo así. Por último, mis hermanos, en cuarto lugar, ¿qué puedo hacer cuando no tengo fe? Pues, mis hermanos, no voy a enfrentar las circunstancias solo. No voy a enfrentar las circunstancias solo, mis hermanos. Muchas veces lo que hacemos es tratar de enfrentar las circunstancias de nuestras vidas solo. Y con bastante frecuencia, mis hermanos, caemos. Porque tratamos de enfrentar las cosas solos. Tratamos de hacerlo nosotros, mis hermanos. La verdad es que muchas veces somos así. Y es muy aleccionador lo que dice la Escritura, Eclesiastés 4:12, mis hermanos. Dice el pasaje que si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Cuál es el punto de este pasaje, mis hermanos? ¿Cuál es el punto? Quizás tú tienes un hilo de fe. Y cuando tú enfrentas una circunstancia, como se trata de un hilo de fe, puede romperse. Pero si tú buscas otro creyente que también tiene otro hilo de fe, y buscas otro creyente y le dices, tengo esta circunstancia, tengo este problema, tengo esta situación, ¿por qué no me ayudas a orar por esto? Hace rato durante el culto, mis hermanos, estaba yo escuchando los muchos motivos de acción de gracias de parte de ustedes. Le doy gracias a Dios por esto, le doy gracias a Dios por esto otro, le doy gracias a Dios por esto.
Y estaba escuchando a mi hermana Gloria Noemí, que ya resolvió algo de su trabajo, y le agradezco a Dios, dice, a mi hermana Ana, que estuvo ayudándome a orar. ¿Sabes? Eso es añadir otro hilo de fe al hilo de fe que ya tenemos. Tú puedes muchas veces, y a mí también me pasa, mis hermanos, desanimarnos por cualquier circunstancia. Nos desanimamos. Pero cuando añades otro hilo de fe y le dices a alguien, por favor, ora por mí, porque tengo esta circunstancia, por favor, ora por mí. Y cuando añades a alguien más, entonces ya no son 2 hilos de fe, son 3 hilos de fe. ¿Saben? Lo que dice el pasaje, no se rompen fácilmente. Dios nos diseñó, mis hermanos, no para que viviéramos a solas. Por eso en la mente de Dios estaba en su mente el crear la familia. Allí estaba en la mente de Dios. Y también, mis hermanos, no estamos hechos, diseñados para hacer las cosas solos. Si tenemos una circunstancia, mis hermanos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que es que, mis hermanos, buscar otro creyente, otro cristiano, y decirle, me está pasando esto, tengo este problema, tengo esta circunstancia, por favor, ayúdame a orar. Y esta es una de las claves, mis hermanos, para poder crecer en fe. Lo que he tratado de decirles hasta estos momentos, mis hermanos, son 4 cosas que podemos hacer cuando no tenemos fe. En primer lugar, tenemos que recordar que la fe, la confianza, no es una emoción, es una decisión, es un acto de la voluntad. En segundo lugar, pondré mi corazón en el amor de Dios. En tercer lugar, pondré mi atención en las cosas que permanecen, en las que son eternas. Y en cuarto lugar, no voy a enfrentar las circunstancias solo. No hay que hacerlo. Entonces, son 4 cosas que nos van a ayudar, mis hermanos, a crecer en fe. Son 4 cosas que nos van a ayudar. Son sencillas, pero hay que hacerlas, mis hermanos. Y como les comenté hace un momento, no son pasos, no es una receta, mis hermanos, pero son cosas que podemos hacer que nos van a ayudar a que nosotros crezcamos en fe y a tener más confianza en Dios. Por otro lado, mis hermanos, quiero compartirles algunos pasos prácticos para tener fe en diferentes circunstancias. Algunos pasos prácticos, mis hermanos, y quiero pasar algunos momentos de qué podemos hacer cuando nos sentimos ansiosos o preocupados o tenemos miedo o nos sentimos cansados, mis hermanos, qué es lo que podemos hacer cuando tenemos estas cosas. Entonces, mis hermanos, son algunas cosas prácticas. Podía haber puesto más, pero solamente puse 4, mis hermanos, 4 cosas prácticas. En primer lugar, mis hermanos, ¿cómo tener confianza cuando estoy ansioso? ¿Cómo puedo tener confianza en Dios cuando estoy ansioso, cuando estoy preocupado? ¿Saben, mis hermanos? Dios tiene una receta para nosotros, y esta es la receta de Dios para cuando estamos ansiosos o preocupados. Filipenses 4, 6 y 7 dice la Escritura, mis hermanos, por nada estéis afanosos. Lo que quiere decir afanoso es angustiado o preocupado. Eso es lo que quiere decir. Y lo que nos está diciendo es, por nada te preocupes, por nada te angusties, por nada estés ansioso. Por el contrario, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Saben, mis hermanos, tenemos una alternativa. Cuando estamos ansiosos, que todos lo hemos estado, o lo hemos vivido, o lo estamos viviendo, mis hermanos, o lo viviremos. Nos preocupamos, estamos ansiosos por muchas cosas, mis hermanos, pero tenemos una alternativa. Dice, puedes estar ansioso y vivir ansioso y preocupado, o en lugar de eso puedes orar. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. En lugar de estar ansioso, preocupado, afanado, lo que nos dice el pasaje, en lugar de hacer esto, debes orar.
Hay que orar con toda oración y ruego y además dándole las gracias a Dios. Mis hermanos, ¿qué vamos a orar o cómo vamos a orar cuando estemos ansiosos? ¿Sabes, mis hermanos? Hay que orar simplemente acerca de lo que nos preocupa. Muchas veces, mis hermanos, nos andamos por las ramas al momento de orar. Tenemos algo urgente por qué orar y, mis hermanos, comenzamos orando por otras cosas y luego finalmente llegamos a lo que nos preocupa. No se trata así, mis hermanos. Si tienes realmente algo que te preocupa, algo por lo que estás verdaderamente ansioso, díselo a Dios, sé sincero con Él. No andes por las ramas. Hay que ser sincero con Dios, mis hermanos. Señor, me está pasando esto, tengo este problema, tengo esta preocupación, estoy ansioso, estoy preocupado, tengo estas cosas, Señor, tengo aquí 17 problemas a mi alrededor y por todos ellos estoy preocupado y estoy ansioso. Estoy preocupado por mis hijos, estoy preocupado y ansioso por la situación de mi trabajo, por la situación de mi familia, estoy preocupado por la enfermedad de mi familiar o mi propia enfermedad. Háblale a Dios, simplemente ora. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a las preocupaciones? Saben, mis hermanos, la respuesta a nuestras preocupaciones es convertir nuestras preocupaciones en oraciones. Saben, muchas personas y muchos creyentes también, mis hermanos, hablan de sus problemas con otros. ¿No es así? Los comparten. Comparten su problema con alguien. Oye, me está pasando esto, me está pasando aquello. Lo comparten. Está bien que lo compartas, si vas a pedir oración. Pero en lugar de compartir, simplemente lo que tienes que hacer es convertir tu preocupación en oración. Eso es lo que hay que hacer. Convertir las preocupaciones en oraciones, mis hermanos. ¿Cómo haces esto? Tú tienes que tomar una decisión. O estás ansioso y preocupado o vas a orar. ¿Qué vas a hacer? Tienes que tomar una decisión. ¿Qué es lo que vas a hacer en ese momento? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Saben, mis hermanos? Lo que dice la palabra de Dios aquí es que Dios responde. Dice el versículo 7, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la paz sobrenatural de Dios, no se puede entender, pero sí experimentar. Dice, va a guardar tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Es decir, te va a dar paz. ¿Por qué es importante tener paz cuando uno está ansioso o preocupado? Hay una razón muy importante. ¿Saben, mis hermanos? Muchas veces cuando estamos ansiosos o preocupados tenemos que tomar decisiones. Es que no sé qué decisión tomar, no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer en esta circunstancia. Y muchas veces la ansiedad y la preocupación nos hace tomar decisiones equivocadas. Por eso es tan valioso tener la paz de Dios, porque aparte de que duermes mejor y estás tranquilo, en esa paz de Dios puedes tomar las mejores decisiones para esa circunstancia. Por eso es importante orar. Y Dios responde con su paz para que tú puedas estar bien en tu mente, en tu corazón, y puedas tomar la mejor decisión en esa circunstancia. Por eso, mis hermanos, debemos convertir nuestras preocupaciones en oraciones. Por otro lado, mis hermanos, ¿cómo puedo tener confianza cuando tengo miedo? ¿Cómo puedo tener confianza en Dios cuando tengo miedo? ¿Te ha dado miedo? A mí también me ha dado miedo, y hay muchas cosas que dan miedo. Uno de los efectos de la ansiedad y de la preocupación, mis hermanos, es el miedo. Según los expertos, o de acuerdo con los expertos, nos preocupamos por muchas cosas, y el 95% de las cosas por las cuales nos preocupamos jamás suceden, jamás pasan. ¿Qué quiere decir? Nos hemos preocupado de balde. Pero déjame decirte, toda esa preocupación, toda esa ansiedad llena nuestros corazones de miedo, nos llena de muchas cosas. Tememos, mis hermanos, muchas cosas.
Por ejemplo, si alguien, mis hermanos, está en dificultades en el trabajo, está perdiendo el trabajo o lo ha perdido, mis hermanos, el trabajo, uno está ansioso y uno comienza a tener miedo. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿De dónde voy a conseguir recursos? ¿Qué va a pasar con mis finanzas? ¿Qué va a pasar en el futuro si no tengo trabajo o no logro conseguir trabajo? ¿Saben, mis hermanos? Pasamos circunstancias genuinas que nos provocan miedo en nuestras vidas. Y así nos sentimos, mis hermanos, tenemos miedo de muchas cosas y el miedo nos hace sentir atrapados sin hacer algo, mis hermanos. Así nos sentimos, como si no hubiera salida. Es lo que la Biblia llama, mis hermanos, la experiencia del Mar Rojo. ¿La recuerdan? Dice allí la Biblia en el Antiguo Testamento, mis hermanos, el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto, liberado, libre. Pero luego el faraón cambió de opinión. Dijo, ¿por qué los tenemos que dejar ir? Vamos a traerlos de vuelta y que vuelvan a ser nuestros esclavos. El pueblo ya había avanzado, mis hermanos, y delante del pueblo de Israel se encontraba el Mar Rojo. No lo podían atravesar. Y detrás de ellos, mis hermanos, estaba el ejército del faraón. Esta es una experiencia, mis hermanos, en la que están atrapados. No hay manera de salir. No había salida, mis hermanos. ¿Saben? Así sucede cuando tenemos miedo. No encontramos la salida. No la encontramos, mis hermanos. Estamos atrapados y estamos llenos de miedo. ¿Cómo podemos confiar cuando tenemos miedo, mis hermanos? Fíjense bien, en este mismo pasaje que les estoy relatando, hay un intercambio hermoso, mis hermanos, increíble, entre lo que sucede entre el pueblo, Moisés y Dios, a las orillas del Mar Rojo, mis hermanos. Déjenme decirles, la gente tenía miedo. Y entonces vienen con Moisés y le dicen, Moisés, ¿qué vamos a hacer? Era mejor haber sido esclavos en Egipto, ahora estamos aquí y nos van a matar. Mejor nos hubiéramos quedado con esclavos. Lo has arruinado todo, Moisés. La gente tiene miedo. ¿Qué hizo Moisés, mis hermanos? No les dijo, bueno, es que ustedes tienen la culpa, ¿para qué me siguen? No les dijo así, ¿no? Alguien podría haber dicho así, pero no Moisés. ¿Qué es lo que dijo Moisés, mis hermanos? Dice aquí en Éxodo 14:13, dice lo que dijo Moisés, no temáis, es decir, no tengan miedo, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Moisés tuvo la humildad de señalar a Dios, y eso era lo mejor, mis hermanos. Pero déjenme decirles, Dios tenía una respuesta un poco diferente a la de Moisés. Fíjense bien, lo que Moisés está diciendo es, esténse quietos y vean la salvación que Dios va a hacer hoy con ustedes. Vean lo que Dios va a hacer. Saben, esto suena muy espiritual. Y realmente, mis hermanos, hay circunstancias así. Hay circunstancias en las que tenemos que esperar y ver lo que Dios va a hacer. Pero Dios tenía en mente otra cosa, diferente a lo que está diciendo Moisés. Si ustedes un par de versículos adelante, en el versículo 15, mis hermanos, de Éxodo 14, dice allí, ¿por qué clamas a mí? Eso fue lo que dijo Dios. Dile al pueblo que marche, que se muevan. Dile al pueblo que marche. Pueden subrayar esto, mis hermanos, dile a los hijos de Israel que marchen, que se muevan. Fíjense bien, lo que está diciendo Moisés, esperen lo que Dios va a hacer. Y lo que Dios dice es, dile al pueblo que camine, que marche, que marche. Esto es lo que Dios tenía en mente, mis hermanos. Y déjame decirte, esta es la respuesta cuando uno tiene miedo. ¿Qué es lo que hace el miedo? Paraliza. El miedo lo deja a uno sin actuar. Entonces, mis hermanos, lo que uno tiene que hacer es moverse, pero no es moverse en cualquier dirección, es moverse en la dirección de Dios. Eso es lo que uno tiene que hacer.
No es moverse en cualquier dirección, no. Es moverse hacia lo que Dios está indicando, hacia lo que Dios quiere, mis hermanos, es dar un paso en la dirección de Dios. Algunos dirán, bueno, es que todo depende de mí. No, no va a depender de ti jamás. Lo que Dios quiere es que tú y yo demos pasos de fe en la dirección correcta. En la dirección correcta. Muchas veces el miedo nos paraliza, pero lo que Dios quiere, mis hermanos, es que en fe demos pasos hacia lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, mis hermanos. Eso es lo que Dios quiere, tenemos que avanzar. Fíjense bien, mis hermanos, alguien podría decir, bueno, es que me muevo y si camino hacia el Mar Rojo, como era esta situación, me voy a ahogar. Pero lo que Dios quería es que dieran pasos de fe. ¿Te vas a mover al Mar Rojo? Sí, dile al pueblo que marche y que caminen hacia donde Dios quería, que Dios se iba a encargar del resto, mis hermanos. Nosotros igual debemos hacer, mis hermanos. Hay pasos de fe que tenemos que dar para romper la parálisis del miedo, mis hermanos, y solo es el primer paso, pero Dios luego nos va a pedir un segundo, y luego un tercero, y luego un cuarto paso, mis hermanos. No nos va a mostrar todo el camino al mismo tiempo, pero sí paso a paso, mis hermanos. No sé lo que sea para ti, no sean los pasos que tengas que dar. Quizás sea un paso de integridad en tu trabajo, y quizás tengas que darlo. Quizás sea un paso en que tengas que perdonar a una persona, quizás tengas que dar ese paso. Quizás sea un paso en el que no tengas que perdonar, sino que tengas que ir a pedir perdón. Quizás tengas que ir a dar ese paso. Quizás sea un paso en el que tú has tenido un momento difícil en tu relación familiar y tengas que ir a arreglar esa situación difícil en tu relación familiar, pero tienes que dar el paso. No puedes quedarte inmóvil. Son pasos de fe que tienes que dar en la dirección. Y a continuación, una vez que das el paso, tienes que pedirle a Dios que te dé la fuerza para dar el siguiente paso. ¿Sabes? Eso va a quitar tu parálisis producida por el miedo. Hay muchos asuntos en nuestras vidas, mis hermanos, que simplemente no se arreglan porque no tiene miedo. Y uno no ha dado pasos de fe. Y allí está el asunto, puede ser meses, años, y el asunto persiste simplemente porque tienes miedo y no has dado los pasos necesarios. Pero hay que hacerlo, mis hermanos. ¿Sabes? Cuando tengas miedo y te sientas paralizado, busca la dirección de Dios y comienza a moverte hacia lo que Dios te dice en su palabra y da un paso a la vez. Pide la fortaleza de Dios y comienza a moverte. Esto es lo que podemos hacer cuando tenemos miedo, mis hermanos. Tercer lugar, mis hermanos, ¿cómo tener confianza cuando tengo la sensación de terquedad? Déjenme explicarles esto. ¿Cómo confiar en Dios cuando soy terco o necio, mis hermanos? Saben, traté de encontrar una palabra mejor, pero no la encontré. En la Biblia, mis hermanos, a esto, a ser terco, a ser necio, en la Biblia se dice que es uno duro de cerviz, es decir, que uno no doble el cuello, mis hermanos. En otras palabras, en nuestros términos coloquiales, hoy día diríamos ser un cabeza dura, ¿no? Ser un cabeza dura, mis hermanos, o ser un terco. Déjenme decirles, a veces, mis hermanos, yo soy necio, soy terco. Quizás tú también lo seas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no quiero confiar en Dios, porque soy necio y terco y quiero hacer las cosas a mi propia manera. Quiero hacer mi propio camino, quiero hacerlo a mi manera y no a la manera de Dios ni como Dios dice. Quizás esto te pasa a ti también, pero mis hermanos, muchas veces no confiamos en Dios porque somos necios, somos cabezas duras, o como diría la Biblia, duros de cerviz. Así somos, mis hermanos.
Todos nos enfrentamos a esto en nuestras vidas. Nos enfrentamos a esto en nuestras vidas, mis hermanos. ¿Saben? Cuando hacemos algo y alguien nos reconviene, ¿cuál es la respuesta que tenemos? ¿Saben cuál es la respuesta? Nos enojamos. Cuando nos dicen, oye, hiciste esto, ¿y qué hacemos? La respuesta nuestra es enojarnos. ¿No es así? ¿No te ha pasado? A mí me pasa. Seguramente también a ti, cuando alguien te dice, oye, no hagas esto así, hazlo de esta manera, o ¿por qué hiciste eso? Y lo que sucede es que nos enojamos. ¿Y qué sucede, mis hermanos, cuando Dios nos dice, oye, hiciste esto, este no es lo que quiero para ti, no es mi plan para ti, y tú estás haciendo tu propio plan? Muchas veces también nos enojamos. ¿Y qué hacemos? Nos entercamos, somos más necios, más cabezas duras, mis hermanos. Esos somos, mis hermanos. Muchas veces somos así, mis hermanos. Y no admitimos que no vamos por el camino correcto, pero lo que tenemos que hacer es admitirlo para que haya solución a nuestras vidas. Deben ponerse un ejemplo breve, mis hermanos. Está esta historia en la Biblia, mis hermanos, esta historia de Naamán. Naamán era un general del ejército sirio que estaba enfermo de lepra. Dice la Biblia, mis hermanos, que había buscado muchos remedios, hasta que una sierva de él, que era de Israel, una sierva judía, le dijo, oye, en mi pueblo hay un profeta, si vas a lo mejor te puede sanar. Y entonces Naamán decidió ir, juntó su séquito y fue camino, mis hermanos, a ver al profeta Eliseo. Y aquí entonces vemos un hombre rico, poderoso, un hombre, mis hermanos, que tiene esta enfermedad incurable, va a ver al profeta Naamán. Y toca la puerta. Y abre el siervo de Eliseo, mis hermanos, la puerta. Y quiero ver a Eliseo, dice, no te puede atender. Eliseo no lo atendió. ¿Qué sentirías tú? ¿Qué sentirías? Vas al médico y dice, quiero ver al médico, que es un médico muy famoso, no te puede atender, pero me dijo que te tomaras estas pastillas. El siervo le dijo a Naamán, no te va a atender, pero mira, me dijo que te fueras al río Jordán y que te sumergieras allí 7 veces y vas a quedar limpio de la lepra. Adiós, y le cerró la puerta. Así dice la Biblia, no es mi versión, así está, de verdad, mis hermanos, así está. Naamán, ¿qué hizo, mis hermanos? Se enojó. No hay mejores ríos allá en mi pueblo, en mi tierra, para venirme a este río mugroso. No hay mejores ríos allá, en la que me puedo lavar y hacer otras cosas. Y entonces, mis hermanos, los siervos de Naamán le comenzaron a decir, a mí me gustaría tener esta clase de amigos. Y quizás a ti también te gustaría tener esta clase de amigos. Los siervos de Naamán que le dijeron, oye, te está pidiendo algo sencillo, algo fácil. Si te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo harías? Pues ¿por qué no haces esto que es sencillo? Eso es lo que nos dice el pasaje, mis hermanos. Dice, sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Es decir, si te mandara algo muy difícil, ¿no lo ibas a hacer? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿Por qué no lo haces si te está diciendo esto? Ve y hazlo. Saben, mis hermanos, hay que darle cierto crédito a Naamán. Le hizo caso. Primero le hizo caso a su sierva para ir con el profeta, y después sus siervos le dicen, oye, ¿por qué no lo haces? Hizo caso. Era terco, mis hermanos, pero déjame decirte, no tanto. Hacía caso. Y lo que vemos, mis hermanos, es que entonces Naamán va y se lava en el río Jordán 7 veces y sale limpio. Saben, mis hermanos, muchas veces somos así. Queremos ser muy complicados, ir por nuestro propio camino de fe, no el camino de fe que Dios nos ha pedido. Queremos ir por nuestro propio camino de fe, hacer las cosas complicadas, difíciles, hacer algo así.
Y somos tercos en ese sentido, mis hermanos. No queremos hacer las cosas simples. Por eso es que a muchas personas se les hace difícil aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, porque es algo simple y sencillo de tener fe en Cristo Jesús y nada más para recibir perdón y vida eterna. Nada más. ¿Saben, mis hermanos? Lo que debemos tener es ser más simples y sencillos en nuestra fe. Señor, aquí estoy, confío en ti, punto. Como un niño confía en su padre o en su madre. Así debemos ser, mis hermanos. Debemos ser así. Naamán lo hizo, mis hermanos, y entonces pudo ser limpio de su enfermedad. Mis hermanos, Dios puede hacer esto con nuestras vidas. Puede romper nuestra terquedad y puede romperla. ¿Cómo puede ser rota nuestra terquedad, nuestra necedad, nuestra cabeza dura? ¿Saben? Debemos ser sensibles a la voz de Dios. Dice este texto de la Escritura, mis hermanos, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. ¿Saben? Esta es la manera de romper la terquedad y la necedad en nuestras vidas. Es una invitación de Dios. Cuando oigas la voz de Dios que te está hablando a tu propia vida, no seas necio y terco. Dios te habla porque te ama y quiere que dejes esa necedad y terquedad. Si oyes la voz de Dios, no seas terco, no seas cabeza dura. Es lo que dice el pasaje. No endurezcas tu corazón. Confía en Él. Simplemente confía en Él. Como hacen los niños cuando confían en uno como papá o mamá, así debe uno hacer, mis hermanos. Por último, mis hermanos, ¿cómo puedo tener confianza en Dios cuando estoy cansado? ¿Cómo puedo tener confianza en Dios cuando estoy cansado, mis hermanos? Saben, mis hermanos, a veces uno está agotado por las circunstancias de la vida. Uno está agotado por lo que está sucediendo a su alrededor. Uno está agotado, mis hermanos, por muchas cosas. ¿Qué puede uno hacer? Lo que uno puede hacer, mis hermanos, es como dice el Salmo 143. A veces se siente uno así. Dice el Salmo 143 en el versículo 4, mis hermanos, mi espíritu se angustió dentro de mí y mi corazón está desolado, dice el pasaje. Mi corazón está desolado, dice el versículo. ¿Pueden abrir sus Biblias en este salmo, mis hermanos? Salmo 143. Salmo 143. No lo tengo el resto del pasaje en la pantalla, pero si lo pueden ver en sus Biblias, porque quiero que lo vean allí, mis hermanos. Dice el Salmo 143, el versículo 4. Lo voy a volver a leer. Dice, mi espíritu se angustió dentro de mí y está desolado mi corazón. A veces estamos así, mis hermanos. David se sentía sin ninguna clase de esperanza. Se sentía entumecido por todas partes. Se sentía abrumado. Se sentía cansado. Y quizás así te has sentido tú. Hay momentos en tu vida en que te has sentido así. Quizás pudo ser la semana pasada o hace una semana, o así te estás sintiendo ahora, sin esperanza, cansado verdaderamente. Si te sientes así, déjame decirte, para ti es el Salmo 143. Si ustedes van conmigo, mis hermanos, en el Salmo 143, el versículo 5 dice entonces lo que hizo David. Me sentía así sin esperanza, pero entonces me acordé de los días antiguos, dice el versículo 5. Meditaba en tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Y el versículo 6, entonces extendí mis manos hacia ti, porque no hay a dónde ir. Extendí mis manos hacia ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. ¿Sabes? Cuando te sientas así, de esta manera como se sentía el salmista, tú también puedes hacerlo. Señor, me siento abrumado, sin esperanza. Pero entonces me acordé de cómo has actuado a lo largo de mi vida, lo que tú has hecho.
y he extendido mis manos hacia ti, porque tú eres de donde puedo asirme. De ti es de donde yo puedo permanecer firme y extiendo mis manos hacia ti. Versículo 8 dice de este Salmo 143: Señor, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. ¿Saben, mis hermanos? Cuando te sientas cansado, extiende tus manos hacia el Señor y dile: Señor, he confiado en ti, tú eres mi Dios, guíame en esta situación, muéstrame lo que quieres que haga y deja que yo camine por un camino correcto y adecuado por el que tú quieras llevarme. David se sentía sin esperanza, mis hermanos. ¿Cómo confiar en Dios cuando estás demasiado cansado, agobiado? ¿Cómo puedes confiar? Jesús también habló acerca de esto, mis hermanos. Mateo 11:28. ¿Podemos leerlo, mis hermanos? Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto es lo que uno hace, mis hermanos, cuando uno está cansado. ¿Estás cansado? ¿Estás agobiado? Entonces puedes hacer dos cosas: tratar de alejarte, huir del problema. Pero ¿saben? Si tú tratas de alejarte y huir del problema, eso no lo va a resolver. Y es más, el problema va donde tú vas, porque muchas veces el problema eres tú. Y tus problemas te van siguiendo. Tú quieres cambiar de entorno, cambiar de vecinos, cambiar de familia, cambiar de trabajo, cambiar de iglesia, cambiar de todo, y quieres irte a otro lado. Pero ¿sabes? Los problemas te van a seguir a donde tú vayas, porque el problema está en ti. Tú eres el propio problema. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es hacer lo que dice el pasaje: ven a mí. Estás trabajado y con una carga pesada, verdaderamente pesada, entonces ven a mí y yo te voy a hacer descansar verdaderamente. Cuando tú depositas tu confianza en Cristo Jesús, esto es lo que significa, que tú puedes tener confianza en Dios, fe en Él, y Él te va a hacer descansar de toda situación, de toda circunstancia. Verdaderamente Él puede hacer esto en tu vida. Si tú estás cansado y le dices que estás cansado a Él y llegas a Él, entonces déjame decirte, Él va a cumplir este pasaje en tu propia vida. Vas a encontrar verdadero descanso para ti. ¿No es esto lo que quisieras? ¿No es esto lo que quisieras para tu vida verdaderamente? ¿Saben, mis hermanos? Se trata de un asunto de fe y de confianza, porque dice: vengan a mí. Y es un asunto de confianza y de fe. Estoy cansado, estoy agobiado, estoy abrumado verdaderamente por todas estas cosas. Entonces es una situación de confianza. Ven a mí y yo te voy a hacer descansar. ¿Quieres esto para ti? Verdaderamente tienes que acudir a Cristo Jesús. Verdaderamente tienes que acudir a Cristo para que Él te pueda dar descanso verdadero para tu vida. Y esto es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Cuando no tenemos confianza, pueden ocurrir muchas cosas en nuestras vidas. Pero cuando tenemos confianza en Dios, en nuestras vidas va a ocurrir lo que Dios puede hacer. Puede darte paz, puede darte descanso, puede darte alivio si vienes a Cristo Jesús. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a orar? Señor, gracias porque eres bueno. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque realmente manifiestas tu amor
y tu cuidado de manera constante en nuestras vidas. Señor, gracias porque nos has dejado un derrotero que podemos seguir y podemos fijar nuestras miradas en las cosas que realmente son importantes y que son eternas. Señor, gracias porque verdaderamente eres bueno, bueno en gran manera. Te pido por mis hermanos aquí, te suplico por cada uno, que tú los guardes y los cuides. Te pido en Cristo Jesús que les llenes de tu bendición, de tu bondad. Quizás alguien, Señor, se siente alejado de ti, porque no ha hecho lo correcto, porque no te ha obedecido o no se ha acercado a ti. Pues Señor, quita estas cosas y permite que a partir de ahora pueda acercarse. Te pido en Cristo Jesús que si alguien está cargado, agobiado, o lleno de temor, o está ansioso, o si alguien aquí, mi Dios eterno, se siente verdaderamente que le falta guía a su vida, te pido que tú respondas. Estamos extendiendo nuestros brazos a ti, mi Señor, pidiéndote que tú, Padre Celestial, estés dando respuesta a nuestras necesidades. Da respuesta, mi Señor, a las necesidades de mis hermanos y a la mía también. Si a alguien le hace falta fe, Señor, trabaja con él. Aquí en esta congregación, si a alguien le falta confiar en ti, Padre Santo, te pido que pueda tener más fe, más confianza en ti. Tú comienza a obrar, mi Dios eterno. Te pido en Cristo Jesús, Señor, que obres en esta tu iglesia. Y permite, Padre, que en esta congregación, y también los que verán este video de internet, te suplico, mi Señor eterno, que, Padres, hagas personas, varones y mujeres llenos de fe y de confianza en ti en toda circunstancia. Concede esto, mi Dios. Permite, Padre Celestial, que podamos ser hombres y mujeres de fe, hijos tuyos que siguen tus pisadas y que vivimos de manera extraordinaria en cualquier circunstancia. Y esta vida extraordinaria no se debe a nosotros, sino por lo que tú haces en nosotros y a través de nosotros. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Te pido que fortalezcas. Te suplico en Cristo que des dirección. Te pido que des sabiduría. Te pido que haya más fe en cada corazón. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.